Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en el marco extraordinario de esta séptima feria del libro de Ciencias de la Salud. En este momento les vamos a presentar un libro que es muy importante, que se inscribe dentro de la colección que la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina ha venido editando desde hace un tiempo. Yo les pedí a mis amigos, la doctora Castro y el doctor Rubio, que hicieran un libro diferente, original, y como son muy expertos, hicieron este libro que creo que es realmente diferente y original. Se llama Diabetes y Corazón y habla de la interrelación entre el corazón y la diabetes, en tanto la evolución de los padecimientos como la acción de los fármacos. Es un libro muy interesante, muy importante. En esta época de gran crisis por la pandemia, la industria editorial no se ha podido mantener alejada de ella, y el libro se pudo realizar primero por los avales de la facultad y de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, y luego por el patrocinio del Colegio de Medicina Interna de México. El libro lo editó Alfil y todavía hay algunos ejemplares. Ojalá los compren para que les podamos pedir a mis amigos Castro y Rubio que hagan la segunda edición. Muy bien, la doctora Castro es una internista muy experta en muchas áreas, pero que ha dedicado mucho tiempo en su trabajo al estudio de la diabetes, y es una garantía y un honor tenerla en esta publicación. Alberto es otro entusiasta y experto en el área, gran publicador, y tenemos ante ustedes un libro que espero que les interese y que nos ayuden comprándolo. Doctora Castro, ¿no nos quiere decir en 10 minutos qué le motivó a escribir el libro, qué tiene el libro y a quién está dirigido el libro? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Ramiro, por invitarnos para hacer la presentación del libro. Esta obra surge de la inquietud tanto del doctor Alberto Rubio como mía para revisar aspectos de la asociación de diabetes mellitus y cardiopatía, como bien comentaba, considerando en primer lugar que la diabetes es un problema de salud importante en nuestro país y que la causa principal de muerte en ese grupo de pacientes son los problemas cardiovasculares, precisamente la cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, además de su frecuente asociación con hipertensión arterial, con obesidad y dislipidemia. Este libro contiene 17 capítulos. Voy a comentar algunos de ellos para invitarlos a que lo puedan dar lectura y comprarlo. En primer lugar, uno de ellos es el riesgo cardiovascular con un enfoque cardiometabólico. La diabetes se consideraba como un equivalente de enfermedad coronaria hasta hace algún tiempo, basado en la observación de que el riesgo de desarrollar infarto agudo de miocardio en los pacientes no diabéticos con infarto previo era el mismo que en un paciente diabético sin tener un infarto. Actualmente se sabe que el riesgo cardiovascular en estos pacientes no es universalmente similar a los individuos con enfermedad coronaria establecida. Esto implica que a todos los pacientes con diabetes se les debe estratificar individualmente de forma sistemática de acuerdo con su riesgo cardiovascular. Otro capítulo muy importante es el síndrome metabólico asociado con diabetes e infarto de miocardio, con un enfoque de género, es decir, en las mujeres. Durante mucho tiempo se asumió que la información de enfermedad cardiovascular, particularmente la cardiopatía isquémica, era similar tanto en el hombre como en la mujer. Recientemente se reconocen las diferencias de género
en temas como los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, su presentación y consecuentemente su manejo terapéutico. El otro punto importante que hemos visto en la actualidad es la insuficiencia cardíaca en el paciente diabético. Los pacientes con diabetes que nunca han presentado síntomas de insuficiencia cardíaca pueden tener ya alteraciones cardíacas estructurales y funcionales. Estos cambios pueden ser una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, incremento de la masa del ventrículo izquierdo asociada a la diabetes, engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda y disfunción diastólica. Con la evolución que se ha tenido tecnológica de la ecocardiografía, las técnicas como el estrés miocárdico pueden demostrar alteraciones significativas, tanto sistólicas como diastólicas, en pacientes con diabetes mellitus en etapas preclínicas. Otro capítulo es algo poco conocido, como es la neuropatía autonómica cardiovascular, y que es la responsable de muchas muertes en los pacientes en donde no hay una explicación. En el estudio, por ejemplo, ACCORD, que se llevó a cabo, que es un amplio estudio de desenlaces cardiovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se asoció la presencia de esta neuropatía cardiovascular con mortalidad encontrando entre 1.55 a 2.14 veces más de mortalidad en pacientes con el trastorno Kessinel. Entonces, describe el comportamiento clínico, el diagnóstico y el manejo que se requieren en estos pacientes para poderlo detectar. También se hablan sobre las guías clínicas de diabetes, la nueva era de protección cardiovascular, que esto ha surgido en los últimos años, los efectos cardiovasculares de nuevos fármacos antidiabéticos, como son los inhibidores del SGLT2 y de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, que algunos de ellos han mostrado evidencia de un beneficio cardiovascular al disminuir significativamente los efectos cardiovasculares mayores como el infarto de miocardio y la mortalidad en general. También se abarca la denominada diabesidad, que es la asociación conjunta de diabetes y obesidad. Aquí se describen los mecanismos fisiopatológicos de esta asociación. Y uno muy importante que lo hemos vivido en la pandemia es el impacto que ha tenido el SARS-CoV-2 en los pacientes, como ustedes saben, de diabéticos, y su gran repercusión en corazón, y en donde muchas veces no solamente se presenta en la etapa aguda del padecimiento, sino que lo estamos viendo como complicaciones a largo plazo. Entonces, este libro tiene el atributo de haber reunido distinguidos especialistas, la mayoría internistas, pero también de otras disciplinas como como cardiólogos y endocrinólogos. El enfoque principal es precisamente la aterosclerosis y el daño en corazón por la macro y la microangiopatía que presentan los pacientes. Además, es importante destacar que algunos capítulos, como los va a comentar el doctor Alberto Rubio, no solamente contienen una información bibliográfica, sino que son datos de productos de investigación de los autores, sobre todo los que acompañan al doctor Alberto Rubio. El libro, como mencionaba el doctor Ramiro, cuenta con el aval de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Este libro va dirigido a todos los médicos y pretende que su lectura ayude a conocer las repercusiones que pueden presentarse en el corazón de los pacientes con diabetes mellitus y que ayude a tomar las mejores decisiones en beneficio de los individuos que lo padecen. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lupita. Eres muy amable. Alberto, ¿tú qué nos puedes agregar a lo que ya nos dijo Lupita? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Este libro, como bien comentó la doctora Castro, es producto de inquietudes, pero también de la experiencia de un grupo de internistas que están trabajando en el área y de otros amigos cardiólogos y endocrinólogos. Como bien comentó Lupita, la principal causa de muerte en el paciente diabético es la aterosclerosis. Uno de los capítulos describe el proceso que va desde la disfunción endotelial hasta cómo se forma la placa de ateroma, lo cual nos permite planear métodos profilácticos y tratar de evitar o retrasar estas complicaciones. Y una de las formas de hacerlo es empezar desde antes. Hay un capítulo que habla acerca de la prediabetes, lo que antes se llamó intolerancia a la glucosa,
Y riesgo cardiovascular, tratar de combatir el riesgo desde un inicio, desde que estamos frente al paciente, y evitar complicaciones que pueden tardar 20, 25 años en aparecer y que podemos prevenir desde antes. Uno de los puntos importantes de la diabetes y que aumentan mucho su riesgo cardiovascular es la coexistencia con otros factores de riesgo, como lo es la hipertensión arterial, que ocurre casi en el doble de frecuencia que en la población general. Y el libro tiene un capítulo escrito por un cardiólogo sobre cómo abordar al paciente diabético hipertenso, cómo tratar las dos patologías y cómo disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. De acuerdo a estudios como el estudio británico sobre diabetes, la dislipidemia es una de las causas más importantes para que se presenten complicaciones cardiovasculares, por encima incluso de la hemoglobina glucosilada. Hay un capítulo que se habla sobre cómo manejar la dislipidemia en el paciente diabético, cómo abordar al paciente, cómo disminuir su riesgo cardiovascular y cómo de esta forma mejorar su esperanza y su calidad de vida. El tejido adiposo tiene un papel muy importante, cada vez conocemos más de él, de su actividad endocrina, actividad proinflamatoria y cómo las sustancias que son producidas por el tejido adiposo participan tanto en el control, en la homeostasis de la glucosa, como en la generación de complicaciones, tanto a nivel renal como cardiovascular y cerebral. Hay un capítulo que habla sobre la participación del tejido adiposo, cómo todas estas funciones nuevas que le vamos conociendo influyen en el desarrollo, en la evolución del paciente diabético y en la aparición de complicaciones, y qué podemos hacer para prevenirlo. Tenemos un capítulo también sobre miocardiopatía diabética, con todas las implicaciones que esto trae y que complementa el capítulo que ya comentó Lupita. Abordamos cómo la hiperuricemia se combina con el síndrome metabólico, cómo los niveles aumentados de ácido úrico favorecen la resistencia a la insulina y la aparición de síndrome metabólico, y cómo a su vez la resistencia a la insulina y los efectos de insulina a nivel renal favorecen la hiperuricemia. Cómo abordar estas dos situaciones con la finalidad no solamente de mantener niveles normales de ácido úrico, sino de prevenir complicaciones. Y bueno, el retraso de la actividad editorial como parte de la pandemia que retrasó prácticamente todas las actividades que realizábamos, permitió conocer algunos puntos que se manejaban sobre esta presencia de la enfermedad por COVID. En un inicio se pensó que utilizar medicamentos que actuaban sobre el eje renina-angiotensina podían ser deleterios por aumento de los niveles de la enzima convertidora de angiotensina 2 inducido por estos fármacos, y que es el receptor por el cual el virus entra a las células. Y entonces en un inicio se pensó que era mejor no usarlos. La experiencia posterior demostró que esto no es así, que los pacientes que toman estos fármacos deben seguir tomándolos, que es peor el suspenderlos, y además cómo estos fármacos pueden ayudar a mejorar el pronóstico de los pacientes. Este retraso por la pandemia nos permitió incluir también un capítulo sobre eje renina-angiotensina y COVID-2, y de esta forma argumentar y establecer la experiencia y los conocimientos que permiten recomendar el seguir usando estos fármacos en los pacientes con COVID. Como comentó la doctora Castro, los autores de los capítulos son expertos en el área, es gente que ha estado trabajando en estos temas, que han puesto parte de su experiencia, que han incluido referencias de sus publicaciones y que nos brindan su experiencia personal, lo cual me parece que enriquece mucho al libro, que le da un plus el tener estos resultados de investigaciones propias hechas en México por los autores de los capítulos. Y finalmente, pues agradecer al Colegio de Medicina Interna de México
a la Editorial Alfil, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad La Salle por los que también estuvo detrás de nosotros, apurándonos, y sin lo cual pues este libro no había salido a la luz. Una vez más, me parece que es un libro que vale la pena revisarse, que vale la pena tener en mente para todos los médicos que ven pacientes con diabetes mellitus. Gracias, Alberto, eres muy amable. Creo que sí es importante el libro porque es un libro, diría yo, interdisciplinario, pero multidisciplinario, que puede ser muy útil para un grupo grande de médicos que tratan pacientes con diabetes, pacientes con cardiopatía y sobre todo los que tratan pacientes con la asociación de cardiopatía en la enfermedad diabética. Creo que es un libro muy importante. Yo creo que sí, en estas condiciones socioeconómicas que vivimos, el haber publicado el libro es un éxito y se debe, primero que nada, a la calidad del libro, a la calidad de los coordinadores, mis amigos Guadalupe Castro y Alberto Rubio, y luego a la gran selección de autores que lograron convocar en base a su liderazgo, desde luego. Pero el patrocinio y el aval de la Facultad Mexicana de la Universidad La Salle y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México le agrega un valor importante. Pero quizá nada de esto hubiera sido posible sin el patrocinio del colegio y el valor de Alfil, que siempre se atreve con libros de la medicina interna, pero especialmente a Lupita Castro. Entonces, le agradecemos a los amigos de Alfil. Les pedimos a los escuchas, a los que nos están viendo, que se acerquen al libro, que lo ojeen, que lo revisen, quizá los enamore y lo compren, lo cual servirá para hacer más libros. Muchas gracias, Lupita, muchas gracias, Alberto, no solo por estar aquí, sino por hacer el libro y hacerlo también. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Gracias. Hasta luego, buena tarde y gracias. Nos vemos.